Hola, ¿qué tal? Qué gusto volver a saludarte y saludarles a cada uno de ustedes en esta ocasión, ¿verdad? De nueva cuenta, bendito nuestro Dios. Tenemos la oportunidad de continuar estudiando su santa palabra y vamos a dar seguimiento a la serie titulada Mirad que nadie os engañe. Este es el tema número 6 de esa serie, el penúltimo tema, así es que agradecemos a cada uno de los que han estado mandando mensajitos. Allí están los números de teléfono y con todo gusto, ¿verdad? Nosotros estamos atendiendo las peticiones de oración y algunas consultas que también han estado realizando. Pues hoy vamos a estudiar, como ya mencionaba, el tema número 6 de la serie Mirad que nadie os engañe. Y pues recordemos los versículos bases, Mateo 24, ¿verdad? 4, donde Jesús dijo, mirad que nadie nos engañe, y el Evangelio de Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y hasta aquí hemos descubierto 4 verdades contundentes. La palabra de Dios es verdad, Jesucristo es la verdad, Jehová es el Dios verdadero, y el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, el que nos guía a toda la verdad. Pero, ¿qué más es verdad? Bueno, en la palabra de Dios, en el libro de los Salmos, el Salmo 119, el versículo 86, Salmo 119, versículo 86, leemos los siguientes: todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen, ayúdame. Todos tus mandamientos son verdad. Y el versículo 151 dice, 151, cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Todos. No dice algunos, no dice 2, no dice 3, dice todos. ¿Y cuántos son los mandamientos de Dios? Bueno, pues todos sabemos, ¿verdad?, que son 10 los mandamientos de Jehová Dios. ¿Y dónde los encontramos? En el libro de Éxodo, en el capítulo número 20, los versículos 3, 4, 7, 8 y del 12 al 16, allí están los 10 mandamientos. Y el número 1 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios es el único Dios que merece honra, gloria, riqueza, alabanza y majestad, porque Él es el Dios verdadero. Jeremías 10:10. El mandamiento número 2 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ¿verdad? El mandamiento es no inclinarte siquiera delante de una imagen. Esto porque Dios es espíritu. Nosotros no necesitamos ninguna representación de Dios, ninguna imagen para poder adorarle. Recordemos que su palabra en el Evangelio de Juan, Juan 6:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran debemos de adorarle en espíritu y en verdad. El mandamiento número 3 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ay de aquellos que se atrevan a ponerse solamente la camiseta de cristianos, pero estar viviendo una vida falsa, una doble vida. Dios reprueba eso severamente. Y el mandamiento número 4 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlos, 6 días trabajarás, hará toda tu obra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiero detenerme un tantito en este mandamiento. ¿Por qué? Porque de los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento es al que menos atención se le presta, en el que menos estamos haciendo hincapié como cristianos, por muchas razones que vamos a analizar a lo largo de este tema. Bueno, mi versión, que es la versión 60, la que estoy utilizando en este momento, dice día de reposo. Acuérdate del día de reposo. Hay otras versiones que no tienen ese problema. Por ejemplo, la versión BTX, la textual, la NBI, la nueva versión internacional,
De igual manera, la Biblia Torres de Valencia, la Torres Amat, la latinoamericana, mejor conocidas como Biblias católicas. Estas versiones dicen claramente sábado, pero ¿qué con la que dice reposo, que no dice sábado? Bueno, recordemos que Jesucristo en el Evangelio de Juan 5:39 dijo: escudriña las Escrituras. ¿Qué significa escudriñar? Ya lo analizamos en el tema que habló de la verdad, que es la palabra de Dios. Pero bueno, escudriñar es estudiar con diligencia, detenidamente, sin carrerear, no a las prisas, analizando las palabras, quién lo dijo, por qué lo dijo, cuándo lo dijo, a quién se lo dijo, etcétera. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros analizamos eso, la Biblia nos va a responder. Y por ejemplo, si usted pregunta, ¿por qué mi Biblia no dice sábado, dice reposo? Sí lo dice. La única cuestión es que necesitamos analizar detenidamente. Por ejemplo, allí donde su Biblia dice reposo, la última O de la palabra reposo, usted va a encontrar arriba de esa O un asterisco. Y si no está un asterisco, está una letra N. ¿Qué significa eso? Bueno, el asterisco está dando la indicación que en la parte final de esa página donde usted está, allí, en la parte final, en el pie de página, usted va a encontrar ese asterisco y en letras pequeñitas usted va a encontrar que dice aquí equivale a sábado. No dice domingo, dice sábado, así literalmente. Y el que tiene una N, bueno, este no lo va a encontrar al pie de la página, sino en la última sección de la Biblia, que es donde aparece una sección que se llama notas. Allí va a encontrar esta parte, notas. Esa N significa que usted debe de irse hasta esa parte de la Biblia porque no la trae de lujo. La Biblia tenemos que escudriñarla detenidamente, saber para qué sirve cada parte de la que está complementada la palabra de Dios. Entonces, en esa sección de notas, usted va a ir al libro de Éxodo, el capítulo 20, y ahí le va a decir específicamente que en todas las partes donde aparece esa N es porque ahí equivale también al día sábado. Eso es importante analizarlo, ¿sí? Bueno, y vamos a continuar, vamos a avanzar, ¿verdad? Con el mandamiento número 5 que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El mandamiento número 6, no matarás. El mandamiento número 7, no cometerás adulterio. El número 8, no hurtarás. El número 9, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y por último, el mandamiento número 10, que dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer, ni su siervo, ni su criada, ni nada de tu prójimo, ¿sí? Eso es pecado y Dios condena la codicia. Hasta aquí hemos avanzado y alguien pudiera estar diciendo en su pensamiento, o alguien tal vez está predicando, porque recuerden que la palabra de Dios hace énfasis en eso, que esos mandamientos ya quedaron abolidos, que ya Jesús ya los abolió. Pero mire, dejemos que la Biblia nos responda. Vamos al Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19. Dice la palabra de Dios: no penséis que he venido para abrogar o abolir a la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él vino a darle cumplimiento a la ley. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Algunos dicen: no, es que los mandamientos terminaron hasta Jesús, porque ya Él los cumplió en el lugar nuestro, porque nosotros no podíamos cumplirlo. Pero mira la declaración de Jesús: yo no vine para abolir. Él vino a pegarse también, a vivir una vida regida por la palabra de Dios. Acuérdense que Él siempre refutó con un escrito está. Y ahora aquí Él dice: no vine yo para ser inválido, sino al contrario, para dar un ejemplo de que sí se puede vivir en obediencia a Dios, aún en sus mandamientos. Y Él declara lo que acabamos de leer: porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra. Yo pregunto, ¿ya pasó el cielo y la tierra?
ya vino el fin del mundo, ya vino la segunda venida de Jesús, ya pasó el milenio, ya pasó la tercera venida, cuando todo esto será deshecho. No. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todavía los mandamientos están vigentes, porque Él dice, hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y mira lo que Él dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, o sea, no es nada más que los quebrantos, sino también que enseño, miren, el sábado y eso no sirve y eso quedó abolido, ya ahorita no estamos bajo la ley, ahorita estamos bajo la gracia, que de paso vamos a analizar lo que significa eso. Pero mira, aquí dice, cualquiera que lo practique así y que lo enseñe así, también en el cielo será llamado pequeño. ¿Sí? Así es que, más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora, para aquellos que dicen que ya quedó abolido, que ya Jesús nos cumplió en nuestro lugar, si Jesús tenía planes de quebrantar la ley, de ya no seguir en vigencia los mandamientos, ¿para qué entonces Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, el versículo 16 al 19, un joven se le acerca, y vamos a leerlo literalmente? Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y él le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, ¿qué le dijo Jesucristo? Guarda los mandamientos. No, Jesús le dijo, mira, ya no te preocupes por los mandamientos, yo vine a cumplirlo y después de aquí ya no. No, Jesús le dice, tú quieres entrar en la vida eterna, tienes que guardar los mandamientos. Y el joven le pregunta, ¿cuáles? Y mira hacia dónde los envía Jesús. Y Jesús le dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Solo Jesús resumió, no los dijo todo. Es más, simplemente Jesús quiso mostrar la segunda parte de la ley. Los primeros 4 mandamientos hablan de nuestro amor hacia Dios. Por eso, cuando le preguntaron, ¿cuál es el gran mandamiento? Amarás a Jehová tu Dios. Y él le dice, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, todo tu poder. Dios ama a tu Dios. Y el siguiente es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo amo a Dios, no voy a tener un Dios ajeno, no me voy a hacer ninguna imagen. Si yo amo a Dios, no voy a tomar su nombre en vano. Si yo amo a Dios, voy a guardar específicamente el día de reposo a como Él me lo ordena en su palabra. Si lo amo en verdad. Si amo a mi prójimo, bueno, pues si yo amo a mi prójimo, no voy a robar las cosas de él, no le voy a quitar la vida, etc. Así se resume la ley, pero allí están incluidos en el amor de Dios y en el amor al prójimo están incluidos los 10 mandamientos. Ahora, si Jesús pensaba quitar eso, entonces ¿para qué a ese joven le dice? Tienes que guardarlo para poder entrar en la vida eterna. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, tal vez alguien más pueda decir, pero pues si Jesús trabajó en sábado, ¿qué clase de trabajo hizo Jesús en sábado? ¿Qué es lícito y qué no es lícito hacer en sábado? En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, el versículo 10 al 12, dice de la siguiente manera, y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano, y le preguntaron a Jesús para acusarle. Miren la estrategia. Le preguntaron para acusarle. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Es la pregunta. Mira la respuesta de Jesús, versículo 11. Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayera en un hoyo, en el día de reposo, ¿no le echa mano y la levanta?
Versículo 12. Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Todas las veces que acusaron a Jesús de estar transgrediendo el sábado, tú puedes analizarlo en tu Biblia, tú puedes investigar si Jesús realizó algún trabajo que no tuviera que ver con el amor, con suplir una necesidad. Un día lo acusaron porque sus discípulos arrancaron espigas el día de reposo, pero estaban arrancando para suplir una necesidad, tenían hambre. Sanó a este porque había la necesidad, curó al paralítico porque había la necesidad, al paralítico de Betesda de 38 años de enfermedad, había esa necesidad. En el Evangelio de Lucas, capítulo número 6, versículo número 9 al 10, dice lo siguiente: entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa, ahora es Jesús quien invierte el papel. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar vida o quitarla? Esa es la pregunta que el Señor hace. ¿Qué es lo correcto hacer el sábado? Hacer el bien. Si alguien viene, me dice, oye hermano Anamael, es que fíjese que mi esposa se enfermó y necesito que usted me haga el favor de llevarme al doctor. Con gusto, yo voy a hacer el bien, porque estoy amando a mi prójimo, estoy supliendo su necesidad. Pero si no tengo otra cosa que hacer con relación al bien, de paso yo tengo que estar en la casa de Dios, honrando y glorificando su santo nombre. No tengo que esperar que terminen las horas santas del día de reposo para hacer el bien a los demás. Ese es mi deber como hijo de Dios. Y ese fue el tipo de trabajo que Jesús hizo: hacer el bien, dar sanidad, suplir necesidades. No hizo un trabajo secular como comúnmente hacemos los otros días de la semana. Pero quizá a algún otro pueda decir, pero ya no estamos bajo la ley, sino ahora vivimos bajo la gracia. Eso fue para los judíos, el sábado fue para los judíos, porque muchos así lo dicen. Bueno, para empezar, ¿qué significa para nosotros estar bajo la gracia? ¿Qué significa? Que la Biblia nos responda, ¿les parece bien? En el libro de Efesios, capítulo número 2, versículo 8, dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos. Ahora ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué dice? Por medio de la fe. La fe. Somos salvos por gracia, pero por medio de la fe. Y esto no es don de vosotros, pues es de Dios. ¿Por qué por gracia? Porque nosotros no deberíamos de estar vivos ya. La paga del pecado es muerte. Todo el que comete pecado se hace acreedor a la muerte. Y si Jesús no hubiera venido a morir en nuestro lugar, la raza humana ya no existiría más. Hace tiempo que nuestras propias acciones, que nuestra propia maldad nos hubiese exterminado el pecado, porque el pecado mata. El pecado mata. Pero Jesús decidió dejar su trono, su reino, su gloria, la riqueza, la alabanza y la majestad, y vino a morir en el lugar nuestro. Esa es la gracia, que Jesús murió por nosotros. Pero somos salvos por fe, porque aceptamos el sacrificio de Jesucristo como válido. Somos salvos por la gracia mediante la fe. Y mira lo que dice Pablo en el libro de los Romanos, la carta a los Romanos, el capítulo 3, el versículo 29 al 31. Para eso que dicen es para los judíos. Él dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Dice, pero nosotros somos gentiles. Dice Pablo, ¿no es Dios solamente de los judíos o también de los gentiles? Ciertamente, dice él, de los gentiles también es Dios. Versículo 30. Porque Dios es uno y Él justificará. ¿Por qué? Por medio de la fe, dice el libro que leímos, ¿no? Pues Él dice,
el libro de Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y él dice, y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los incircuncisos, porque en aquel entonces estaban hablando de la circuncisión y que si había que circuncidarse o no, como ahorita hay que guardar el sábado, ya no. Esa era la discusión en aquel entonces. Versículo 31, luego dice, luego por la fe invalidamos la ley, o sea, como ya soy salvo por gracia y lo acepto por fe, ¿ya la ley ya no sirve? ¿Ya queda anulada? Mira la respuesta, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Por la fe en Jesucristo es que nosotros al caer la puesta del sol el día viernes, estamos aceptando por fe que nosotros entramos en el reposo que Dios ha asignado de manera específica para honrarle y para glorificarle ese día. Alguien puede decir, pero yo lo puedo adorar cualquier día de la semana, y es nuestro deber. Tú y yo debemos adorar a Dios siempre, en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar, sin importar las circunstancias ni las consecuencias. Nosotros debemos exaltar el nombre de Dios siempre, alabarlo, glorificarlo. De hecho, hay un pensamiento de una escritora norteamericana que dice que nosotros debemos andar siempre con una alabanza en nuestra mente y con una oración en nuestro corazón. Es decir, siempre debemos andar glorificando a nuestro Dios, siempre. Lo puedes decir a la inversa también, una oración en la mente, una alabanza en el corazón, pero siempre debemos andar glorificando a nuestro Dios todos los días de la semana. Pero el sábado es un día especial que Dios lo decretó para que nosotros dejemos todos los quehaceres cotidianos, las actividades cotidianas, y ese día lo dediquemos exclusivamente para adorar a Dios. No hacer ningún trabajo secular, solamente para honrar y glorificar a Dios. Alguien dice, pues entonces el sábado no voy a comer. Recuerden que los discípulos arrancaron espigos, para comer, porque es lícito hacer el bien también. Y también, pues alguien todavía quizá insista diciendo, pero ahora ya estamos en el nuevo pacto. ¿Qué significa el nuevo pacto? En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 20, dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Jesús cumplió ese pacto. El pacto que nuestro Padre hizo allá en el Edén, cuando dijo a Adán y a Eva, enemistad pondré entre tu simiente y la simiente de ella. A la serpiente le estaba diciendo esto. Esta te heriré en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Es decir, Jesús era el pacto, el Mesías prometido, vino. Pero entonces con su muerte invalida la ley. Veamos qué dice Hebreos capítulo 8, versículo 8 al 10. Porque reprendiéndoles, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Versículo 10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes ¿dónde? ¿Dónde estaban anteriormente? En 2 tablas de piedra externas. Y ahora el Señor dice, pondré mis leyes, pero ahora las voy a poner en su mente y sobre su corazón las escribiré. Y ellos me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios. El antiguo pacto, ¿en qué consistía? En guardar la ley, en los ritos de los corderos, de las palomas, de las flores de harina. Ese era el pacto para el perdón de los pecados y la ley que había que guardar. El nuevo pacto, Jesús cumple los ritos, el pacto ritual, Jesús lo cumple al vertir su sangre en el madero.
Y el otro pacto, que es la ley, ahora dice Dios, ya no va a ser externa. Porque lo externo, lo que no está dentro de mí, lo que no está en mí, con facilidad yo lo puedo olvidar. Por ejemplo, podemos dejar olvidadas unas llaves, puedo dejar olvidado dónde dejé mi cartera, etcétera. Pero dime, ¿a quién de ustedes se les ha extraviado un ojo? ¡Hey, ayúdame a buscar mi ojo! No sé dónde lo dejé. A ver, que alguien me ayude a encontrar mi mano porque la dejé perdida. No, porque es parte de ti. Pues el Señor en su sabiduría dice, ahora mi ley ya no se las voy a dar externas, sino las voy a poner en su mente y las voy a escribir en su corazón. Y entonces así yo voy a ser un Dios para ellos y ellos me serán mi pueblo. Queridos amigos, queridos hermanos, no hay para dónde hacerle. Son 5 verdades contundentes. La palabra de Dios es verdad. Jesucristo es verdad. Jehová es el Dios verdadero. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y los 10 mandamientos son verdad. Cada uno de ellos. No hay para dónde. Algunos dicen por ahí, no, pero es que guardar la ley es estar bajo maldición. ¿Qué dice la Biblia con relación a eso? Vamos al Salmo 119 de nueva cuenta, el versículo 21, dice la palabra del Señor. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. ¿A quiénes se les considera maldito? ¿A los que se esfuerzan por guardar y cumplir? ¿O a los malditos que se extravían? Así lo dice literalmente. Y yo quiero que tú lo busques en tu Biblia. Salmo 119, versículo 21. Si alguien te dice, estás bajo maldición, mira lo que la Biblia dice. La Biblia dice lo contrario. Siempre Satanás ha ido a la inversa. Jesús, Dios le dijo a Adán y a Eva, no coman porque si comen, mueren. ¿Qué le dijo Satanás? No morirás. Dios dice, no tendrás dioses ajenos. ¿Qué dice Satanás? Adora cualquier cosa. Dios dice, no te hagas imagen. Hazte imagen de Pedro, de Pablo, de Juan, de Judas. Siempre Satanás buscando la contraria. Dios dice, es el sábado, en su palabra, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y Satanás dice, es el domingo. En el libro de la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 8 al 11, dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresor. Porque cualquiera, versículo 10, que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Es decir, mira lo que dice, cómo lo compara el versículo 11. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te haces transgresor de la ley. Y yo puedo no robar, puedo no matar, puedo no codiciar, puedo no andar de mentiroso, pero si no guardo el sábado, ¿de qué me sirve? El que ofende en uno se hace culpable de todos. ¿Y cómo termina la Biblia en el último libro? Apocalipsis 12, 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto, la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio. El dragón, Satanás, se llena de ira contra la mujer. ¿Qué mujer? ¿Qué significa mujer en la Biblia? Iglesia. En el libro de Efesios, ahí hace la comparación, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia. ¿Con qué está comparando a la mujer? Con la iglesia. Entonces aquí aparece una mujer, la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto, la descendencia de ella. A Satanás le dijo, esta te heriré en la cabeza, su iglesia, su pueblo, al guardar sus mandamientos. Estamos sometiendo nuestra vida a la voluntad de Dios y estamos aplastando las artimañas de Satanás. Y dice que él se va a hacer guerra contra ellos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que viven una vida similar a la que Cristo nos dio con su ejemplo. Y en el capítulo 14, versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de nuestro Señor Jesucristo.
En el libro de Proverbios, para terminar, capítulo número, es el capítulo 10, el versículo 8, dice que el sabio de corazón, ¿qué hace? Recibe los mandamientos, mas el necio de labios los rechaza. En ti está. Jesucristo también dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículos 6 y 7, hipócrita, dice. Bien profetizó el profeta Elías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, porque enseñan como doctrinas mandamientos de hombre, guardan como doctrinas mandamientos de hombre. El domingo no aparece en la Biblia. De hecho, en la Biblia el único día que tiene nombre es el Shabbat, el sábado. ¿Por qué Dios lo hizo así? Porque Dios conoce el principio y el fin de cada cosa. Él sabía muy bien, siempre ha sabido, que Satanás buscaría la forma de extraviarnos del camino que nos lleva hacia la Patria Celestial. Que Dios nos bendiga, queridos amigos, y nos dé la humildad y la sencillez de corazón, y nos ayude a ser obedientes a su palabra, aún escrito está. Te invito para que medites en la letra de este canto, para gloria de nuestro Dios. ¿Por qué preguntarle a Dios? Hay hambre en la tierra y en lugar de paz hay guerras, sufrimiento y destrucción. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque preguntarle a Dios lo que ignorar no debemos, lo que de sobra sabemos, porque tiene explicación. Nos dio conciencia, nos dio inteligencia para razonar, y en sus mandamientos su divino ejemplo para no pecar. Vano fue extraviarnos, no luchar y amarnos para construir una vida en calma, sin temor ni armas para destruir. Nos dio conciencia, nos dio inteligencia para razonar, y en sus mandamientos su divino ejemplo para no pecar. Vano fue extraviarnos, no luchar y amarnos para construir una vida en calma, sin temor ni armas para destruir. Preguntarle a Dios, porque hay niños maltratados, porque hay viejos olvidados y gente sin corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque preguntarle a Dios el rencor de unos a otros, si el por qué está en nosotros, que perdimos la razón. Él nos dio conciencia, nos dio inteligencia para razonar, y en sus mandamientos su divino ejemplo para no pecar. Vano fue extraviarnos, no luchar y amarnos para construir una vida en calma, sin temor ni armas para destruir. Él nos dio conciencia, nos dio inteligencia para razonar, y en sus mandamientos su divino ejemplo para no pecar. Vano fue extraviarnos, no luchar y amarnos
Dios para construir una vida en calma, sin temor ni armas para destruir. Él nos dio conciencia, nos dio inteligencia para razonar, y en sus mandamientos su divino ejemplo para no pecar. Ahí está la base del amor de Dios. Así es que, querido amigo, mi deseo es que Dios nos bendiga y nos ayude para ser humildes y para ser obedientes, aún escrito está. Dios nos bendiga.